Bien, entonces hoy vamos a ver las funciones superiores del sistema nervioso central. Vamos a hablar de cómo la corteza cerebral eh, interviene en las funciones intelectuales, de aprendizaje y de memoria. Estas funciones que llamaríamos funciones superiores, ¿no? Y que en buena medida nos caracterizan como entes pensantes, como nos hemos autodenominado animales superiores, y que de alguna manera nos ponen en la cima de la evolución. Bien, estas funciones intelectuales como el pensamiento, la capacidad de desarrollar una memoria a largo, a mediano, largo y corto plazo, la capacidad de desarrollar, de crear, ¿no? Pensamientos que los podemos luego traducir en lenguaje, que lo podemos traducir en un lenguaje hablado, en un lenguaje escrito, en un lenguaje de formas o de herramientas para la sobrevivencia. Vean, toda esa capacidad no es un don divino que tenemos o un milagro que se ha dado y que nos ha beneficiado a los humanos. Toda esa capacidad, al margen de las creencias que tenga cada quien, toda esa capacidad radica en el sistema nervioso, en la forma del cerebro, en la estructura del cerebro, de las conexiones del cerebro y del funcionamiento del cerebro. Ahora vamos a analizar algo de estas características, de estas funciones de la fisiología de la corteza cerebral vinculada a las funciones intelectuales, al aprendizaje, a la memoria. Aspectos que, como les decía, nos han puesto en la cúspide de la evolución y nos diferencian del resto de los animales. Bien, todos conocemos el cerebro, todos deben estar realmente muy compenetrados de su estructura, tanto anatómica, macroscópica como microscópica. Acaban de pasar anatomía, histología, entonces deben dominar estas partes, pero solamente decirles que el cerebro está, desde el punto de vista, digamos, topográfico, está dividido en lóbulos, ¿no? Una división más macro, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital. Esta división, sin embargo, no nos dice gran cosa de las funciones del cerebro. Esta es una división más anatómica que está en relación con los huesos, ¿no? El parietal, el occipital, el frontal, el temporal, en la relación ósea que tiene el cerebro. No nos habla mucho de sus características funcionales de estos lóbulos y de las importantes áreas funcionales que hay en cada lóbulo en particular. Bien, antes de entrar en estos detalles, repasaremos rápidamente la anatomía fisiológica de la corteza cerebral. Todas estas capacidades de aprendizaje, de memoria, de desarrollo de pensamientos, capacidades intelectuales que tenemos los humanos, están básicamente controlados a partir de una fina capa de neuronas que están en la corteza cerebral. El cerebro es una masa de tejido muy voluminoso. Sin embargo, vean, ahí las neuronas, solamente las neuronas funcionales, están agrupadas en una finísima capa, ¿no? Que forma la corteza cerebral. Esta capa tiene un grosor de 2 a 5 milímetros. Es como
cualquier fruto, ¿no? Tenemos un fruto y tiene una cáscara el fruto y en el interior del fruto está, por decir, la pulpa. Y hagamos de cuenta que la sustancia blanca, que en realidad son axones que conectan todas estas neuronas y otras células, como las células de la glía, van a estar por debajo de la corteza. Esta corteza cerebral entonces está compuesta por neuronas funcionales, que son la base, digamos, la base funcional del cerebro. Si nosotros extendiéramos todo el cerebro, tendríamos un área de 1/4 de metro cuadrado. Es decir, sería la cuarta parte de 1 metro cuadrado. Si tuviéramos una tela de este tamaño, del tamaño de 1/4 de metro cuadrado, y quisiéramos esa tela introducir en un cráneo, no podríamos extenderla totalmente, ¿no? Y necesitaríamos arrugarla, tal como es el cerebro. Entonces, las distintas circunvoluciones, los lóbulos que tiene el cerebro, todas las depresiones que tiene la forma del cerebro, se deben a que en un área, necesita de un área grande toda la cantidad de neuronas, unas 100.000 millones de neuronas, entre 80.000 a 100.000 millones de neuronas tenemos en el cerebro. Para que todas estas neuronas puedan ser contenidas en el cráneo, necesariamente el cerebro se ha tenido que arrugar para aumentar la superficie, entonces, de su área de superficie, ¿no? Bien, ahora, estas neuronas están agrupadas en diferentes capas, ¿no? Están las capas de células de los granos, están después la capa de células fusiformes, las células piramidales. En general, tenemos aquí agrupadas las distintas capas, la capa molecular externa, la capa granular externa, luego la capa de células piramidales, de axones más cortos, luego la granular interna, luego las células piramidales largas y las fusiformes. Todas estas neuronas agrupadas en estas capas van a responder a este tipo de células, de neuronas, ¿no? Algunas son células de los granos, las de la capa molecular, de la granular externa, de la granular interna. Y estas células de los granos lo que hacen es conectar las distintas áreas del cerebro. En cambio, las células piramidales del área de la capa 4, de la capa 5, lo que hacen es, perdón, de la capa 3 y de la capa 5 y 6 van a conectar regiones muy lejanas del cerebro, ¿no? Desde aquí, desde el área, desde esta capa 5, por ejemplo, parten los axones del fascículo piramidal, llegan hasta la médula o hasta el tálamo, otras neuronas tienen comunicación con el tálamo o con el hemisferio opuesto. Entonces, tenemos diferentes tipos de células. Las células de la capa 4 reciben la información sensitiva, generalmente de las de la 5 y 6 emiten información que tiene que ver con la motricidad y todas las funciones después de asociación, de compartir información entre las distintas áreas del cerebro van a ser realizadas
por estas pequeñas neuronas, las neuronas de los granos que tienen axones más cortos y que van a compartir información con las distintas células o con entre las distintas áreas del cerebro. Bien, tenemos entonces la capa molecular, la capa glandular externa, la capa de las células piramidales pequeñas, ¿no? De axones pequeños o cortos. Está la capa granular interna, la capa de las células piramidales grandes y finalmente la capa de células fusiformes polimorfas. Estas distintas neuronas entonces están distribuidas por toda la extensión de la corteza cerebral. Ahora, hay zonas en las que va a predominar una mayor cantidad de células de los granos, hay zonas donde van a predominar una mayor cantidad de células piramidales. En el área motora, por ejemplo, van a haber más células piramidales que en el área de integración somatosensitiva o en el área de asociación parieto-occipito-temporal o en el área de Wernicke. Aquí en estas áreas donde hay mayor compartimentación de información entre las distintas zonas de la corteza, van a predominar más las neuronas de la capa granular externa o la capa granular interna. Bien, entonces las células de los granos tienen axones cortos, funcionan más como interneuronas, como conexiones entre las distintas áreas del cerebro. Y para esto, vean, estas neuronas tienen la capacidad de funcionar en algunos casos como excitadoras, es decir, transmiten un estímulo excitador hacia las otras neuronas y para producir ese estímulo excitador, liberan un neurotransmisor excitador como el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor eminentemente excitador. Otras neuronas, en cambio, van a transmitir estímulos inhibidores. Y para transmitir este estímulo inhibidor, van a liberar un neurotransmisor eminentemente inhibidor, como es el ácido gamma-aminobutírico o GABA. El glutamato actúa sobre dos tipos de receptores, incluso tres tipos de receptores. El glutamato actúa sobre unos receptores, los receptores AMPA, que abren canales de sodio. Estos canales de sodio entonces se abren y el sodio ingresa al interior de la neurona y la excita inmediatamente en fracción de milisegundos. También el mismo glutamato es capaz de abrir otro tipo de canal, el canal NMDA. Este canal, el NMDA, abre canales de calcio, son canales lentos, entonces el calcio ingresa lentamente y el calcio es un ion positivo, al ingresar al interior de la neurona, entonces produce una excitación a un plazo más largo todavía, ¿no? El glutamato sobre el receptor AMPA, que es un canal de sodio, produce la excitación de la neurona en una fracción de milisegundos. La neurona se excita e inmediatamente hay una enzima que va a destruir al glutamato también. Pero el glutamato también actúa sobre este otro receptor, el receptor NMDA, que abre canales de calcio. El calcio ingresa más lentamente. Los canales de calcio son canales lentos. El calcio empieza a ingresar más lentamente, entonces se mantiene por un periodo más largo la despolarización, la excitación de la neurona. Puede mantenerse por un periodo de décimas o segundos más que lo que excita el glutamato a través del canal AMPA. Además, también el glutamato puede abrir canales de kainato, que son en realidad canales que se conocen como receptores de segundo mensajero. No son canales en realidad. Sí, va a terminar abriendo un canal de calcio para
mantener todavía a más largo plazo la despolarización, pero a través de un receptor de segundo mensajero. Esa es la función excitadora del glutamato. Entonces el glutamato está constantemente, estas neuronas excitadoras están constantemente excitando a otras neuronas mediante la liberación de este neurotransmisor. En cambio, las neuronas inhibidoras liberan el neurotransmisor inhibidor llamado ácido gamma aminobutírico o GABA. Este receptor actúa sobre un canal de sodio, el canal GABA de sodio, GABA-A. Este canal es exclusivo para el GABA, aunque muchos fármacos, como van a ver en farmacología al año, actúan sobre este receptor. También sobre el receptor de glutamato, hay muchos fármacos que pueden actuar sobre el receptor de glutamato. Pero dentro de los neurotransmisores son específicos, ¿no?, para estos dos receptores, sus canales, los receptores de glutamato y los receptores de GABA. El receptor GABA, entonces, es un canal de cloro. Cuando el GABA actúa sobre su canal, el canal se abre sobre su receptor, que es un canal, una proteína que es un canal. Estos son canales que se activan por ligando. Cuando actúa el GABA sobre el canal se abre e ingresa gran cantidad de sodio a la neurona, perdón, de cloro a la neurona. El cloro es un ion negativo, el cloro es un ion extracelular, ingresa entonces hacia el interior de la neurona y produce una inhibición de la neurona. En vez de despolarizarlo, lo hiperpolariza. Entonces, la neurona queda hiperpolarizada y totalmente inhibida. Ahora, estos mecanismos de excitación e inhibición, que son la base del funcionamiento del sistema nervioso central, se dan en fracciones de segundo, ¿no? En milisegundos una neurona recibe una descarga de glutamato y en el próximo milisegundo va a recibir una descarga de GABA. Y así va a estar la neurona entre la inhibición y la excitación. Las células piramidales y fusiformes, en cambio, dan lugar a fibras de salida de la corteza, ¿no? Estas ya abandonan la corteza cerebral, no interactúan con otras neuronas de la corteza. Generalmente estas fibras, los axones de estas células son largos, algunos llegan hasta la médula, hasta el asta anterior de la médula, como es el fascículo córtico-espinal, otros van a llegar al tálamo, otros van a llegar hasta el núcleo rojo, otros van a llegar hacia, algunas van a dirigirse hacia el hemisferio opuesto, van a compartir información entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Bien, entonces generalmente estas fibras horizontales, entonces, y las que parten de las neuronas de los granos o de la capa molecular, tienden a comunicar áreas adyacentes, ¿no? Por eso, entre áreas de la corteza cerebral. En cambio, las fibras verticales, las que tienen un recorrido largo, salen de la corteza y se dirigen hacia distintas partes del cuerpo. Bien, o como en el caso de las neuronas del área 4, van a recibir información sensitiva también desde la periferia, desde el tálamo. Por ejemplo, todas las neuronas de tercer orden que se comunican entre el núcleo ventrolateral el complejo ventrobasal o el complejo ventrolateral del tálamo con la corteza cerebral son de este tipo de
neuronas que llevan información sensitiva desde el tálamo hacia la corteza. Entonces son axones de llegada que están hacia la corteza, ¿no? Vean las conexiones neuronales entonces en la corteza son muchísimas. Hay hay cerca de 100.000 millones de neuronas, y una misma neurona, una sola neurona puede estar conectada con 200.000 neuronas diferentes. Es la cantidad entonces de conexiones que hay para que nuestro sistema nervioso pueda funcionar al ritmo que funciona, ¿no? Generando movimientos, almacenando información, generando pensamientos, produciendo comunicación, ya sea oral, escrita, desarrollando habilidades con las manos, etcétera. Todas las habilidades que tenemos los humanos, además también generando conductas, hábitos, entonces toda nuestra capacidad de relacionarnos con el medio en el que vivimos se debe a las conexiones que tenemos en el sistema nervioso. Bien, ahora, además de las conexiones que hay, que enseguida vamos a ver muchas de las conexiones que hay entre las áreas de la corteza cerebral tiene una conexión muy, muy estrecha con el tálamo, a tal punto que los neurofisiólogos hablan de un sistema córtico-talámico o tálamo cortical también, ¿no? Este sistema tálamo cortical es visto como una unidad, ¿ya? Si ustedes observan aquí la corteza, este mapa de la corteza cerebral, podemos ver que están representados los núcleos que están en el tálamo. El núcleo dorsal medial, el núcleo ventrolateral, el núcleo ventropostlateral, los núcleos laterales posteriores, el área del pulminar, el cuerpo geniculado, el cuerpo geniculado medio, el cuerpo geniculado posterior, que son, como ustedes recordarán, han debido ver en anatomía el año pasado, son estructuras, núcleos que están en el tálamo. Y acabamos de ver hace un poco que, por ejemplo, todas las fibras que ascienden a través de la columna dorsal del menisco medial, que llegan hasta el tálamo, llegan hacia el núcleo ventral lateral, hacia el núcleo ventral posterior, para desde ahí ascender hacia estas estructuras de la corteza cerebral, o estas áreas de la corteza cerebral que son el área somatosensitiva, el área motora. Entonces, todos estas áreas están directamente conectadas con núcleos, con otras neuronas que están en el tálamo, ¿no? Entonces, desde aquí parten neuronas, axones de neuronas que se dirigen al núcleo lateral posterior del tálamo. Y desde ese núcleo posterior, lateral posterior del tálamo, llegan axones a esta zona. Y no llegan hacia la área frontal, sino hacia el área parieto-occipital. Entonces, vean, hay una unidad, hay unas conexiones aferentes y eferentes entre el tálamo y la corteza cerebral. Por eso es que se puede hablar de un sistema tálamo-cortical, ¿no? Estas conexiones entonces actúan en doble sentido. Unas salen de la corteza hacia el tálamo, desde una parte de la corteza hacia el tálamo, y desde el tálamo hacia esa parte de la corteza.
por ejemplo, aquí en la parte del área somatosensitiva, vean, están neuronas que van a enviar conexiones al núcleo ventral posterolateral y desde el núcleo ventral posterolateral van a llegar conexiones hasta esta área, ¿no? De la corteza somatosensitiva. Entonces, entre la corteza somatosensitiva y el núcleo ventral posterior o posterolateral hay una unidad. Bien, ahora, por el tálamo, si ustedes recuerdan, pasan todas las vías, tanto de llegada a la corteza como de salida de la corteza. Por eso se llama tálamo, porque es como el tallo de un árbol, ¿no? De ahí viene el nombre de tálamo. El tálamo pareciera que formara un tallo, un tronco de un árbol, y el árbol sería el cerebro. Entonces el tálamo sostiene, digamos, gracias a todas estas conexiones al cerebro. Bien, ahora, hay diversas funciones que son cumplidas por áreas corticales específicas. La corteza cerebral, entonces, va a cumplir ciertas funciones que son específicas de cada una de estas áreas. Y esto se ha podido demostrar, aunque es muy difícil todavía investigar sobre la corteza. En realidad, aunque la corteza es el área más amplia, más grande del sistema nervioso central, donde más neuronas incluso hay, es sobre la que menos se conoce, ¿no? Aunque en los últimos años con el avance de la tecnología, con el avance de la farmacología, se han podido encontrar ya ciertas, o se ha podido obtener cierta información sobre el funcionamiento de la corteza cerebral. Y se ha observado que cuando se estimulan ciertas partes de la corteza cerebral, entonces se obtienen respuestas muy, digamos, vinculadas a alguna función del cuerpo, ¿no? Ven, entonces, hay, por ejemplo, si podemos observar este mapa de la corteza cerebral, vemos que tenemos el área motora, el área somatosensitiva, que han sido ya muy bien localizadas, el área de la elaboración del pensamiento, el área del lenguaje, el área de las habilidades manuales, el área de la visión, aquí en el lóbulo occipital, el área de Wernicke o de la inteligencia superior en el lóbulo temporal. Entonces, ven, hay muchas áreas que cumplen funciones específicas relacionadas con la activación de movimientos, guardar pensamientos, elaborar pensamientos, guardar información, recibir información sensitiva, procesar la información sensitiva, ya sea somatosensitiva, ya sea información auditiva, ya sea información visual, ¿no? Tenemos entonces una gran cantidad de áreas que cumplen funciones específicas. Y ahora, se han delimitado estas áreas en tres áreas de asociación primero, ¿no? Que van a recibir información, son áreas extensas, grandes, estas áreas de asociación, que van a recibir y analizar simultáneamente las señales desde diferentes lugares o de diferentes regiones de la corteza, tanto motoras como sensitivas, y de otras estructuras corticales también. Entonces, estas áreas de asociación, como su nombre dice, asocian
¿no? Información sensitiva, información motora, información que está guardada en diferentes sectores de la corteza cerebral, como bajo una forma de memoria, para poder interpretar las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Estas áreas, entonces, son tres. Hay un área de asociación prefrontal. El área de asociación prefrontal es esta, que en realidad incluye el lóbulo frontal, la parte anterior del lóbulo frontal. Hay incluso la parte posterior del lóbulo frontal, porque aquí está el área motora, ¿no? Tanto la corteza motora primaria como el área premotora, como el área suplementaria, motora suplementaria. Luego está el área de asociación parieto-occipito-temporal. Está aquí atrás. Esta es el área más extensa porque incluye toda el área somatosensitiva, toda el área de la corteza auditiva, toda el área de la corteza visual, incluso incluye al lóbulo de Wernicke, al área de Wernicke en el lóbulo temporal. Entonces tenemos al lóbulo parietal, al lóbulo occipital y al lóbulo temporal en esta área, que es un área muy extensa. Y luego está el área de asociación límbica, que en realidad está aquí en la parte anterior del lóbulo temporal y en la parte inferior del lóbulo frontal y en la base del cerebro. Es el área de asociación límbica. Cada una de estas áreas cumple funciones, digamos, relacionadas con analizar la información y procesar esa información y también enviar estímulos hacia diferentes lugares de la propia corteza cerebral o hacia áreas alejadas de la corteza cerebral. Ahora, vean, cuando hablamos del área de asociación parieto-occipito-temporal, que es la primera que vamos a analizar, aquí podemos encontrar varias subáreas. Esta área en grande, el área parieto-occipito-temporal, va a proporcionar un alto grado de significación, de interpretación de señales procedentes de las diferentes áreas sensitivas. Cuando hablamos del área de asociación parieto-occipito-temporal, estamos tomando en cuenta que esta área va a analizar información sensitiva somática que viene desde el cuerpo, ¿no? Hemos visto con el fascículo o con el sistema de la columna dorsal, el menisco medial, va a llegar toda la información sensitiva del cuerpo hasta esta área. Aquí hay toda una distribución topográfica incluso, ¿no? Luego, vean, está esta área de atrás, que es la que procesa la información sensitiva visual. También forma parte de esta extensa área parieto-occipito-temporal. Y aquí, en la parte del lóbulo temporal, está también la información sensitiva auditiva. Entonces, toda esta área tan extensa va a procesar una información básicamente sensitiva, en conjunto, toda esta área. Ahora, esta área, a su vez, tiene áreas más pequeñas que van a procesar información que tiene que ver con áreas vecinas más inmediatas. Estas son áreas de asociación secundaria, ¿ven? Porque el área somatosensitiva sería un área de asociación primaria, porque hay un área de asociación somatosensitiva que asocia todas los estímulos somáticos
¿no es verdad? Que llegan tacto, presión, vibración. Pero vean, esta área de asociación somatosensitiva tiene un área muy importante. Esta área para el análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. Esta área es muy importante porque va a calcular las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que rodea a nuestro cuerpo. ¿Ven? Recibe información desde el área de la visión, recibe información desde el área somatosensitiva, desde el área de asociación somatosensitiva, recibe información desde el área auditiva y la integra a esa información. Entonces, yo cuando estoy moviéndome, por eso es importante porque analiza las coordenadas espaciales del cuerpo. Cuando estoy moviéndome o estoy parado en un lugar, veo rodeado de qué estoy. Escucho, también recibo estímulos sensitivos. Tengo estímulos somáticos que vienen desde mi cuerpo. Entonces puedo calcular las coordenadas para moverme con libertad y no andarme chocando con los objetos o cayéndome. Esta área además tiene unas asociaciones subcorticales importantes con el área motor, porque para moverme adecuadamente tengo que el área motora también tiene que recibir información sobre el área, información desde el área del análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. Esta es una área importantísima y vean cómo recibe información y la procesa de 3 lugares diferentes. 3 lugares de información sensitiva. Luego tenemos un área también importantísima, tal vez una de las más importantes, es el área para la comprensión del lenguaje, esa área o área de Wernicke. Esta área, vean, recibe información desde el área somatosensitiva, desde el área auditiva, desde el área visual, desde el área del análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo, desde el área límbica, incluso desde el área de asociación límbica, ¿ven? Está en un lugar estratégico en el lóbulo temporal. Esta área nos permite desarrollar las funciones intelectuales superiores, y esas funciones intelectuales superiores tienen que ver con la transmisión de nuestro pensamiento. Nosotros podemos transmitir nuestro pensamiento, transmitir lo que pensamos a través del lenguaje. Hablamos o escribimos o hacemos señas, pero nos hacemos comprender. Nuestro pensamiento puede ser comprendido por otro. Vean, este es un área del lenguaje, de la comunicación, la comprensión del lenguaje. Y no solamente estamos hablando del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, del lenguaje por señas. Vean, una persona que tiene toda, habla, escribe, tiene todas las, digamos, todas las funciones corporales en perfecto estado, puede comunicarse muy bien, ¿no? Puede hablar, puede escribir, puede hacer señas, puede dibujar, puede hacer una escultura para transmitir su pensamiento. O sea, podemos transmitir nuestro pensamiento a través de muchos códigos, ¿no? Esta área, ¿eh? Que está aquí, estratégicamente ubicada, recibe información prácticamente de todas partes de la corteza cerebral. Además, no solamente podemos transmitir nuestro pensamiento, sino también podemos entender el pensamiento de los demás, porque una cosa es transmitir nuestro pensamiento y otra cosa descifrar lo que nos dicen los demás o lo que veo, ¿no? Si leo el libro, estoy leyendo el libro y fíjense, esa información me está llegando desde el área de la visión. Estoy leyendo un libro,
y estoy interpretando lo que me está diciendo el libro, o estoy viendo una señalización, un letrero con un cigarrillo en medio de un círculo y una raya que pasa por el medio. ¿Ven? Como conozco ese símbolo, veo y sé que ahí no debo fumar, pero estoy interpretando un lenguaje visual desde aquí, desde el procesamiento del lenguaje visual. Fíjense, desde aquí me está llegando esa información, o alguien me habla, ¿no? Me informa sobre algo o me explica sobre algo y llega al área de la comprensión del lenguaje y entiendo el pensamiento y puedo descifrar el pensamiento de los demás. O de otros estímulos que estoy teniendo que parten desde el exterior, ¿eh? De estímulos sensitivos como el olfato, como el gusto o el tacto o la temperatura del medio ambiente o el dolor. Todos esos estímulos llegan hasta el área de Wernicke, ¿no? El área de las funciones intelectuales superiores. Y con toda esa información yo puedo transmitir mi pensamiento. Este es un área importantísima que lo tenemos muy bien desarrollados los humanos y en general el resto de las especies lo tienen muy poco desarrollado y en algunos casos esta área en la mayor parte de las especies inferiores es inexistente, ¿no? Porque tienen códigos muy elementales para transmitir sus pensamientos, por decir, ¿no? Pueden emitir sonidos, tener actitudes que muestran miedo, que muestran ira, que muestran hambre, que muestran frío, que muestran ese tipo de reacciones básicas, ¿no? Pero no pueden transmitir las ideas, ni pueden elaborar ideas, porque no tienen esta otra área que tenemos nosotros aquí, el área de la planificación de movimientos y elaboración del pensamiento que está en el área prefrontal. Desde aquí también llega información hacia el área de Wernicke, por eso se llama área de asociación terciaria. Bien, luego tenemos un área de la circunvolución angular para el procesamiento inicial del lenguaje visual. Este lugar es importante para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista, para leer, ¿no? Yo en el área de la visión se procesa la información visual, la información que llega a través del nervio óptico, desde los receptores sensitivos que están en la retina. Pero luego de aquí pasa a esta otra área para que se procese la información recibida por la vista. Y aquí podemos interpretar las imágenes. Y ven, nuestra capacidad de interpretar las imágenes llega a tal punto que hemos ideado los humanos estos símbolos que son las letras y los números y que cuando los observamos y si sabemos qué significa cada uno de estos símbolos y qué significan estos símbolos unidos de una forma o de otra, y formando palabras, frases y oraciones, es esta área la que procesa esa información. Pero no solamente procesa esa información, otro lenguaje de señas también puede procesar. Vean, por ejemplo, si una persona es muda o sordomuda, eso no significa que no se pueda comunicar a través de un lenguaje de señas, ¿no? Hacen señas, diferentes movimientos con la mano, con el cuerpo, y otra persona que entiende las señas va a procesar ese lenguaje visual, ¿no? Y va a eh, leer definitivamente
lo que dice la otra a través de señas, no a través de palabras ni de escritura, sino a través de señas. Bien, luego tenemos un área importantísima que se ha desarrollado en el humano, que está por debajo del área de Wernicke también, fíjense, que es el área para la nominación de los objetos. Entonces, esta área para la nominación de los objetos recibe señales desde el área auditiva y desde el área de la visión. Entonces, cuando yo veo una taza y antes alguien me ha enseñado que esa forma de la taza se llama taza, entonces voy aprendiendo, ¿vean? Y nomino a la taza, taza, al libro, libro, al celular, celular, al cable, cable, y lo voy guardando en esta área. Toda esa información se guarda aquí. Por eso se llama el área de la nominación de los objetos. Los humanos, desde que hemos empezado nuestra historia hace más de, no sé, algunos datan más de 400.000 años atrás, hemos empezado a utilizar objetos, ¿no? Al principio eran piedras, palos, que se han ido convirtiendo en herramientas, cueros que se han ido convirtiendo en cobijas, en prendas de vestir, ¿no? Entonces, ven, cada vez que hay un nuevo objeto, ese objeto necesita tener un nombre. Cada año aparecen nuevos objetos y hay que ponerles un nombre a esos objetos, ¿no? Y esos nombres necesitan un área donde los guardemos. Esa información sobre los nombres de los objetos necesitan un área específica. Bien, entonces está aquí entre el área de lenguaje, el área sensitiva, auditiva y del área sensitiva de la visión, ¿no? Bien. Luego tenemos el área de asociación prefrontal. Esta área de asociación prefrontal va a funcionar en íntima asociación con la corteza motora. ¿Por qué? Porque este es un área que planifica. Recuerdan, aquí planificamos los movimientos. Primero, en el área premotora se hace la imagen motora y luego se planifica todo el patrón de movimientos que tenemos que realizar. O sea, no es solamente que desde el área motora parte un estímulo que va a llegar a un músculo en particular, sino a un patrón, a un grupo de músculos que va a realizar un patrón de movimientos específicos, ya sea que queramos correr, saltar, hablar, escribir, cocinar, cualquier actividad motora tiene que partir desde aquí, pero previa una planificación del movimiento. Y esa planificación del movimiento es algo muy complejo. Entonces, esta área de aquí adelante, del área premotora, es la que está en el área de asociación prefrontal, planifica los movimientos, ¿no? Y está en íntima asociación, además, con el área de elaboración de los pensamientos, porque también, al igual que planificamos los movimientos por los que cómo nos vamos a mover, cómo vamos a resolver los problemas que vamos encontrando, cómo vamos superando los obstáculos que encontramos en el día a día, en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, a través de los movimientos de nuestros músculos, ¿ven? También vamos elaborando pensamientos. Estos pensamientos que nos sirven para dar respuesta también a los problemas que vamos encontrando en la realidad, que nos va planteando la realidad. Entonces, este es un área que en conjunto, el área de asociación prefrontal sirve para, por una parte, ¿no?
resolver, ¿no?, todas las respuestas que nos plantea la realidad desde el punto de vista motor, ¿no? O sea, aporta ingredientes secuenciales y paralelos para la estimulación del movimiento y que los movimientos se realicen tal como lo pensamos aquí en los músculos, ¿no? Y hemos visto que para eso no es solamente una neurona que va desde el área motora hasta el músculo, sino que hay muchísimas conexiones que van a intervenir, muchos niveles, ¿no?, de actividad y de circuitos neuronales que van a intervenir para que un movimiento se dé tal como se lo ha pensado, ¿no? Y luego está también el área para la elaboración de los pensamientos y todos esos pensamientos vinculados en especial con la memoria operativa, cómo voy a ir resolviendo, ¿no?, los problemas, cómo voy a ir enfrentando las situaciones de la realidad minuto a minuto o segundo a segundo, ¿no? Esto hace que el cerebro, esta área del cerebro, funcione permanentemente, todo el tiempo. Si esta área no funciona, no podríamos responder a diferentes problemas que se nos presentan en la cotidianeidad, ¿no? Desde abrir una puerta. Llego a una puerta que está cerrada, esa información llega a mi cerebro, elaboro el pensamiento ese rato y tengo que dar respuesta a ese problema. Tengo que sacar mi llave y abrir la puerta para poder ingresar. Entonces, cada momento, cada instante, esta área va resolviendo problemas a través de la elaboración del pensamiento. Además, vean, aquí en el área prefrontal está el área de Broca, o el área de formación de las palabras. Ya vimos que es parte del área premotora, ¿no? Y está en el área, en el área prefrontal. Y vean, esta área de elaboración de las palabras es la que nos permite poner en marcha todos los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra, de las frases cortas que vamos a ir emitiendo a medida, además, que vamos elaborando el pensamiento. Porque, ¿qué es lo que comunico a través de la palabra? Mi pensamiento. Entonces, vean, a medida que voy elaborando los pensamientos, voy elaborando también, voy planificando más bien los planes y los patrones motores para que se exprese cada una de las palabras que van a formar parte de la, digamos, de la comunicación de mi pensamiento. Esta área motora, área premotora, está directamente relacionado con el área motora primaria que envía ya las señales de los patrones de movimiento hacia la lengua, hacia la faringe, hacia los labios, hacia toda el área de la vocalización. Toda esta zona es del área de la vocalización. Si ustedes revisan en el área motora primaria, todo esto es un área de la vocalización y está en estrecha relación con el área de formación de las palabras, que es un área premotora, ¿no? Bien. Finalmente está el área de asociación límbica. El área de asociación límbica va a proporcionar, en realidad, o se ocupa del comportamiento, de las emociones, de la motivación. Está directamente vinculado con el sistema límbico, ¿no? Y va a proporcionar la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo, ¿no? Nosotros
podemos comunicar nuestro pensamiento, podemos entender el pensamiento de otros que nos lo expresan a través del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, del lenguaje de señas. Podemos entender qué está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿bien? Pero no lo hacemos como si fuéramos una computadora sin ningún tipo de emoción. Cada vez que recibimos una información, esa información también está directamente, ¿vean? Eh, eh, vinculada a una emoción o puede desencadenar emociones o comportamientos o motivaciones en nuestro cerebro. Y también cuando estamos expresando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, también estamos expresando con un componente emocional, con un componente de motivación que está aquí en el sistema límbico. Este es el sistema, el área de asociación límbica, no en el sistema límbico, pero parte desde el sistema límbico. Este es el área de asociación límbica que proporciona los impulsos emocionales para todas las otras áreas del cerebro, ¿no? Bien, y finalmente, vean, en la base del cerebro, como parte también de todos estos, de estas áreas, incluye a varias de estas áreas, el área de asociación límbica, el área occipito o parieto occipito temporal, el área frontal. Tenemos esta extensa área aquí, que es el área para el reconocimiento de las caras. Nosotros somos capaces de reconocer a nuestros amigos, a nuestros familiares, una multitud de personas, ¿no? Dentro podemos estar en un, no sé, vayan a una ciudad muy grande en el Brasil, están caminando, hay miles de personas desconocidas para ustedes y se encuentran con un amigo allá y se reconocen, ¿no? Tenemos entonces esa información de la fisonomía de las caras guardada aquí. Somos seres eminentemente sociales, gregarios, vivimos en sociedad. Y esto es una característica que tienen todos los animales que viven en sociedad, que comparten con otros y que a los que tienen que reconocer. ¿Eh? Nosotros grabamos una cara y la almacenamos aquí. Entonces, como somos seres sociales, vamos almacenando una gran cantidad de caras, ¿no? Vean ustedes, primero, las primeras caras que han conocido son las de sus familiares, luego de los amigos más cercanos de la familia, luego han ido grabando caras del kinder, después de compañeros de la escuela, del colegio, ahora de la universidad, acaban de entrar al segundo año, tal vez se han encontrado con compañeros que nunca han visto y ahora ya los han visto y los ven a diario en la universidad y los pueden reconocer cualquier momento por donde vayan. O si se encuentran con un compañero de curso de promoción que se fue a estudiar a Estados Unidos y que llegó o que estudia en otra carrera o que trabaja en otro lado y que se encuentran un día, fácilmente pueden reconocer. Fíjense, interesante, como seamos seres gregarios, seres sociales, ¿no? Que interactuamos con los demás, necesitamos un área específica para guardar la fisonomía de las caras del resto de las personas. Esta, vean, está en la parte inferomedial de ambos lóbulos occipitales y también de los lóbulos temporales. Entonces, recuerdan el lóbulo temporal, en esta parte está el área de asociación límbica. Desde luego, cuando vemos una cara, nos despierta emociones, ¿no? Sean positivas, sean negativas, ¿no? De acuerdo a la relación que tenemos con las personas, nos impulsan a comportamientos, a motivaciones. Entonces,
está muy cerca lo mismo, fíjense, toda esta área viene en la corteza ya parieto occipito temporal, vean, es el área de aquí está el área de la visión, en el área temporal, occipital, está el área auditiva, está el área de asociación. Entonces, las caras de las personas con las que convivimos nos producen, perdón, lo que hacen es también a su vez relacionar estímulos visuales, estímulos auditivos, ¿no? Si veo un compañero, un amigo, ¿no? No solamente por el estímulo visual, sino también por el estímulo auditivo, voy a saber, voy a acordar que oí que su nombre es José. Eso está también guardado, ¿no? Esa información está guardada. Entonces, fíjense, es interesante cómo veo una primera persona y me dicen el señor se llama Roberto. Entonces, guardo esa información, tanto de la cara como del nombre. O puedo pasar por un lugar y ver salir a un abogado, porque estoy buscando un abogado, y leo, ¿no? El área de la visión, leo que se llama Francisco, ¿no? Entonces estoy asociando también. Es como las áreas de asociación también van a asociar esta información que tengo aquí guardada de las caras de las personas con las que me relaciono. Y hay personas a las que con las que me relaciono con mayor intensidad, despiertan más interés en mi vida por cualquier motivo sea, ¿verdad? Esas caras las voy a guardar y no solamente la imagen de la cara, sino también el nombre, cómo suena, cómo se escribe, etc. Finalmente, volviendo al área de Wernicke, en esta área de Wernicke es un área de interpretación global. Esta es la área más importante. En este mapa nos muestra cómo hacia el área de Wernicke va toda la información, desde el área auditiva, desde el área visual, desde el área de interpretación somatosensitiva, desde incluso el área frontal. Entonces, todo confluye sobre el área de Wernicke, por eso se llama área de asociación terciaria, es decir, que todas las áreas de asociación secundaria que acabamos de ver, esas áreas extensas, van a enviar finalmente la información más fina, ¿no?, a esta área para que podamos entender perfectamente, comprender la situación que estamos viviendo y podamos expresar nuestro pensamiento y que elaborar nuestro pensamiento, expresarlo también y entender el pensamiento de los demás, comunicarnos, ¿no? Esta también es conocida como el área de la inteligencia superior, ¿no? Bien, el área de Wernicke. Ahora, el cerebro cumple una función clave en la emisión y la recepción del lenguaje, y eso es esencial para la comunicación. Y ven, está el área de Wernicke, que es el área de la comunicación, puede recibir, por ejemplo, el lenguaje hablado, ¿no? Una persona habla, nosotros escuchamos, esto llega al área de auditiva primaria, de la área auditiva primaria al área de Wernicke, ¿no? Ahora, nosotros también podemos emitir así recibimos la comunicación, pero también podemos emitir desde el área de Wernicke, enviamos información hacia el área del lenguaje o de Broca, del área de lenguaje o de Broca hacia el área motor, ¿no? Y podemos emitir esa palabra escuchada. La misma palabra que hemos escuchado, los niños, por ejemplo, mamá, mamá,
después repiten mamá, enviando esa información hacia el área de Broca, que es el área de formación de las palabras, y desde el área de formación de las palabras hacia el área motora primaria, para que desde aquí ya salga el estímulo para que se activen los movimientos complejos de actividad motora, ¿no? También podemos, a través de la visión, ¿verdad?, del lenguaje escrito, leemos y con la vista observamos del área de la visión hacia el área de Wernicke, entendemos, ¿no? Leemos con el mismo ejemplo, estamos aprendiendo a escribir, mamá, mamá, nos repiten muchas veces que una M y una A y otra M y otra A es mamá. Perfecto, grabamos en el área de Wernicke y luego somos capaces de emitir el lenguaje escrito. Enviamos hacia el área de Broca, de emisión de la palabra, de elaboración del lenguaje, pero esta vez no lo vamos a enviar hacia la corteza motora donde están las manos de las habilidades manuales para perdón, no vamos a enviar hacia el área de la corteza donde están la capacidad de hablar, sino vamos a enviar al área de la corteza donde se van a desencadenar movimientos en las manos y vamos a escribir la palabra mamá. ¿Sí? Hemos aprendido mediante la vista cómo se escribe la palabra mamá, lo almacenamos en el área de Wernicke, luego cuando queremos emitir ya el lenguaje escrito, hacia el área de Broca, de elaboración de las palabras, y luego hacia el área motora, para que se desencadenen los movimientos que van a permitir entonces escribir la palabra mamá. Esta área de Wernicke es importante. Cuando no funciona el área de Wernicke, hay una afasia, en realidad hay una demencia total. No vamos a poder entender lo que nos dicen, ni tampoco vamos a poder emitir nuestro pensamiento. No vamos a poder entender nada de lo que nos expresa el mundo exterior. Es la demencia total cuando se lesiona gravemente el lóbulo de Wernicke. Ahora, la comunicación entonces tiene dos facetas, ¿no? Un aspecto sensitivo, que es a través del cual recibimos el lenguaje, y un aspecto motor a través del cual emitimos el lenguaje. Si es el área visual, a través de la vista, es el área sensitiva, y motor a través de los músculos de, ya sea la vocalización o de la palabra escrita, los músculos de la mano o cualquier otro lenguaje de señas que ustedes quieran. Lo mismo de la palabra hablada, ¿no? Vamos a oír la palabra, ¿no? Vamos a escuchar, ¿no?, cómo suena una palabra, vamos a guardar en el área de Wernicke, y el aspecto sensitivo entonces estará a nivel de la membrana timpánica, el nervio auditivo, que va a guardar aquí esa información en el área auditiva de la corteza cerebral, y luego cuando queremos emitir va a ser un aspecto puramente ya motor, desencadenar movimientos que nos permitan hablar o que nos permitan escribir o también hacer cualquier lenguaje de señas para podernos hacer entender. Bien, entonces, esos son los aspectos que están presentes en la comunicación. Vean, la función del cerebro en la comunicación es esencial. Puede haber muchas alteraciones de los aspectos sensitivos de la comunicación, afasia receptora auditiva o sordera de palabras, afasia receptora visual, ceguera de palabras, afasia de Wernicke, una destrucción del área de Wernicke puede llevar a una demencia total, ¿no? Una afasia global. Luego están los aspectos motores de la comunicación, ¿no?
primero está la formación en la mente de la idea que se va a expresar y la elección de las palabras. Aquí está el área de Broca. Y luego ya el control motor de la vocalización y el acto real de la emisión. Luego del área de Broca, el área de motora primaria va a enviar a través de todas las vías que ya hemos visto el estímulo motor que va a llegar hasta el asta anterior y desde el asta anterior va a salir hacia los músculos que se tienen que poner en marcha para emitir, ya sea el lenguaje hablado, el lenguaje escrito o cualquier lenguaje de señas, ¿no? Entonces, aquí el área de Wernicke posee una gran importancia para desarrollar esta capacidad, porque si somos incapaces de transmitir nuestro pensamiento desde el área de Wernicke, no vamos a poder comunicar ese pensamiento con el área motora, con el área de Broca. Pero si somos capaces, va a poderse comunicar directamente el área de Wernicke con el área de Broca para emitir el pensamiento en forma de algún tipo de comunicación, ¿no? Ya sea escrita, hablada, de señas. También puede haber una fascia motora que puede estar vinculada con la lesión o destrucción del área de Broca, o si el área de Broca no funciona, también no se va a poder emitir las palabras adecuadas. La persona puede concebir en su cabeza lo que quiere decir, pero no lo va a poder emitir, porque el área de Broca va a ser incapaz de elaborar el lenguaje para que luego se desencadene todos los movimientos que tienen que hacerse para emitir ya sea la palabra escrita o hablada. Luego está la articulación, pero esto ya es muy periférico, ¿no? Esto es a nivel del área de Broca. La articulación de la palabra tiene que ver ya con el perfecto funcionamiento de los músculos, ¿no? Del estado de los músculos. Y el movimiento de esos músculos. Una lesión en el área motora puede alterar la emisión de señales hacia los músculos del habla, por ejemplo, hacia los músculos faríngeos, hacia los músculos de la lengua, y la persona no va a poder emitir tampoco el lenguaje. Bien, ahora hablaremos de la función del cuerpo calloso y de la comisura anterior. Estas dos estructuras que están en la base del cerebro son importantísimas para poder compartir información y transmitir pensamientos, recuerdos, aprendizaje entre los dos hemisferios cerebrales. Cada uno de los hemisferios cerebrales almacena información primero por separado, pero luego en fracción de milisegundos, porque pueden llegar cierta información hacia el hemisferio izquierdo o hacia el hemisferio derecho, procedente también de los dos hemicuerpos, derecho o izquierdo, pero ni bien llega, inmediatamente esa información se comparte con el hemisferio opuesto. De hecho, el cuerpo calloso proporciona conexiones sensitivas, conexiones nerviosas que van en ambos sentidos y unen las dos cortezas, ¿no? De los hemisferios. Y también las porciones anteriores de los lóbulos temporales y la amígdala en particular están interconectadas por fibras que atraviesan por la comisura anterior. Entonces, el cuerpo calloso y la comisura anterior hace que cooperen los dos hemisferios cerebrales, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, intercambiando información. Bien, aquí vamos a quedar. No sé si hay alguna consulta. Doctor, buenos días. Yo tengo una consulta acerca de aquellos niños que tardan en hablar
¿Por qué se puede dar? Bueno, puede haber diferentes motivos, ¿no? Eh, en primer lugar, para hablar necesitan estimulación. Hay niños que no son lo suficientemente estimulados, y en todo, para todas las funciones motoras, intelectuales y motoras, la estimulación es importante. Si hay niños que tardan en caminar, puede ser por una insuficiente, digamos, eh, eh, este, eh, eh, que no son lo suficientemente estimulados, ¿no? La estimulación. Por otro lado, también puede haber alteraciones neurológicas, y eso hay que ver, ¿no? Hay que ver si las conexiones neurológicas de los músculos a nivel central están bien establecidas. Puede haber algún problema de comunicación entre la médula espinal y los músculos, ¿no? Entonces, aquí hay que ver cómo está el sistema neuromuscular del niño. Puede ser eso también. O pueden haber problemas ya a nivel central, a nivel del área de Broca, a nivel del área de, más que del área de Broca, a nivel del área motora, de la corteza motora primaria, de la corteza motora secundaria, ¿no? O el área premotora. Puede haber varias causas para que un niño no esté o esté atrasado en su andar. No hay una Doctor, sola, ¿no? sí, una pregunta más, doctor, por favor. ¿Qué pasaría cuando una persona, bueno, este es un caso que yo escuché, de que una persona estaba, o sea, en su vida normal y de repente le dio lo que es un infarto y ahora la persona no puede lo que es el hablar? ¿Qué procedería aquí, doctor? ¿Será que la persona tal vez con el tiempo puede volver a hablar o es un daño irreversible? Bueno, habría que ver. Fíjate qué es lo que sucede generalmente esto sucede cuando hay un ictus, ¿no? Un derrame, una embolia a nivel de el área de la corteza motora y en el área el área de Broca generalmente o en el área de la corteza motora primaria que está relacionada con los músculos del habla. Eh, Ahora, normalmente, a ver, luego de un ictus, luego de una embolia, suele seguir una destrucción neuronal, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Que no está llegando la suficiente sangre a esas neuronas, porque haya habido un derrame cerebral o ha habido un bloqueo de una arteria y no llega sangre, no llega oxígeno y sobreviene la muerte de grupos neuronales. Dependiendo de la extensión y de la gravedad del daño, la persona puede quedar con el problema para toda la vida o puede empezar a recuperar paulatinamente. Pero si ya ha tenido algún daño, es muy difícil de que recupere totalmente. Eso es lo que sucede con todos los derrames, con todos los ictus que hay, ¿no? Ya sea que afecten el habla, que afecten la vista, dependiendo, porque estos infartos, como vos dices, que son accidentes cerebrovasculares, estos infartos pueden dañar cualquier lugar del cerebro. Y fíjate, según el área del cerebro que quede dañada, puede afectarse la sensibilidad, puede afectarse la motricidad, puede afectarse la comunicación, puede afectarse la elaboración de pensamientos. O sea, todo va a depender del área en el que se haya producido el infarto, el ictus, y de la extensión del daño. Si el daño es muy extenso, las personas quedan con esa incapacidad de poder hablar para toda
la vida. Si no ha sido tan extenso, pueden ir recuperando paulatinamente, aunque siempre va a haber un ligero déficit, ¿no? Porque van a morir neuronas con el ictus. Por eso son tan temidos estos accidentes cerebrovasculares que tienen que ser atendidos lo más pronto posible. Muchas gracias, doctor. Bien, bueno, entonces hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos la próxima clase. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor. Chao, chao.